Ok, perfecto. Muchas gracias, Moisés. Bien, vamos entonces en este caso a iniciar el geotaller del día de hoy, haciendo un primer acercamiento en este caso, eh, haciendo primero un acercamiento en este caso a lo que es la programación y el SIC, ¿cierto? Ya después pues vamos a ver algunos atributos y algunos procesos de automatización de información que se debe tener en cuenta. En este momento, chicos, en pleno año 2025, la programación ha tomado un camino muy interesante, un auge bastante grande, y sobre todo en lo que viene relacionado con el manejo de sistemas de información geográfica, ¿cierto? También con el manejo de teledetección, entre otras cosas. Recordemos en este caso que los análisis espaciales o que la información que tiene georreferencia, pues se puede perfectamente visualizar en un SIG. Sin embargo, hay otras ramas que trabajan de manera paralela, ¿cierto? Al manejo de los sistemas de información geográfica, como son las bases de datos, los lenguajes de programación, la teledetección, el análisis geográfico y la cartografía de la visualización, que es la parte ya estética, es la parte ya en este caso enfocada más al arte, ¿ok? Recordemos en este caso que el SIG es un grupo de componentes interrelacionados que almacena, procesa, distribuye información que está compuesto de datos, hardware, software, métodos y personas, ¿vale? Pero si llevamos entonces el uso de la programación directamente al manejo de los sistemas de información geográfica, pues nos vamos a dar cuenta en este caso que existen múltiples lenguajes de programación, así como múltiples bases de datos, ¿ok? En este caso, las bases de datos más utilizadas en este momento es la Postgres, SQL, la PostGIS con su componente espacial, pero existen otros procesos de migración. En cuanto a lenguajes de programación, tenemos diferentes lenguajes de programación. Tenemos diferentes lenguajes de programación. En este caso, el lenguaje de programación, como por ejemplo Swift, en este caso C++, C, Java, JavaScript, CSS, HTML, PHP, MATLAB, y en este caso Python, que es como el lenguaje de programación, digamos, con una sintaxis más fácil de entender y el que se está desarrollando de una manera mucho más fuerte en función, en este caso, de los datos espaciales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso, o en este pequeño geotaller, donde vamos a empezar a ver algunas particularidades de Python, sobre todo para el proceso de automatización de información. Y entonces, por lo menos un lenguaje en Python se puede ver en ArcGIS de esta manera, es simplemente un código en QGIS, ya lo vamos a ver cómo se ve, ¿cierto? Pero también en este caso, vamos a definir en este caso la automatización de un proceso a través de lo que se conoce como un algoritmo, ¿cierto? Que es una serie de pasos ordenados, estructurados que me resuelven una tarea, eh, y que dentro de QGIS o dentro de ARTIS se puede ver o se puede representar, en este caso a través de un constructor de modelos o a través de un model builder. Vamos a hacer ese ejercicio también ahora que entremos en materia. Sin embargo, es importante tener claro esa estructura algorítmica para poder obtener en este caso la información, porque pues digamos hay una estructura que puede ser mucho más robusta, ¿cierto? Con más pasos. En código tenemos que tener esa idea de cómo funciona el algoritmo, porque pues un código no tenemos la parte visual, puede ser digamos inclusive mucho más elaborado y construido, ¿cierto? Es importante pues también para el tema de hacer diferentes análisis, la programación nos ha permitido en este caso disminuir los tiempos de procesamiento y enfocarnos más que todo en el análisis de la información, ¿cierto? Y realmente pues el tema de aprender programación o de aprender Python es porque el verdadero potencial en este caso de los software, llámese ArcGIS Pro, llámese QGIS, realmente subyace es en el código, la verdadera potencialidad. Hacer repeticiones de información, de datos, continuos procesos que se repiten una y otra vez, pues sí es interesante, sobre todo en la primera parte en la que uno decide involucrarse con el manejo de sistemas de información geográfica. Sin embargo, el mundo está cambiando. Estamos en plena revolución digital,
¿cierto? Entonces tenemos que empezar a afianzar en este caso esos conocimientos en cuanto a la programación, o por lo menos tenemos que conocer la lógica de programación para poder aplicarla directamente a los datos espaciales. En ese sentido, vamos a ver en este caso lo que es ya la automatización de procesos con Python y PyQt, ¿ok? Entonces voy a colocar por acá rápidamente una conferencia donde vamos a ver algunos principios básicos, ¿ok? Los principios, chicos, recuerden, si tienen alguna duda, inquietud, pueden manifestarla a través de los canales de Zoom o de YouTube, ¿ok? Perfecto. Listo. Entonces, dentro de los principios básicos que nosotros tenemos, pues encontramos en este caso eh, que vamos a recordar algunos aspectos chiquitos, ya que este es, digamos, una serie de geotalleres que se están lanzando los miércoles en la mañana. Ya llevamos varios miércoles, en este caso, con todo este tema de lo que es la programación, pero no se preocupen, vamos a recordar a qué queremos entrar a ver. ¿Listo? Entonces, en el marco del geoprocesamiento, ENARGIS y QGIS proporcionan un poderoso pero flexible sistema para organizar y ejecutar herramientas, ¿vale? En este caso, ambos software tienen una gran cantidad de herramientas organizadas en cajas de herramientas y conjuntos de herramientas dentro del ActuTools y los procesos respectivamente. Los diferentes tipos de herramientas incluyen herramientas, en este caso, de script, de modelo o herramientas personalizadas. Ustedes pueden crear sus propias herramientas. Una herramienta se ejecuta especificando los parámetros de la herramienta incluida, la entrada y conjuntos de datos de salida y otros parámetros que controlan cómo se utiliza una herramienta. ¿Ok? La configuración del entorno también controla cómo se ejecutan las herramientas y se pueden establecer en diferentes niveles. Se pueden crear sus propias herramientas utilizando modelos y scripts. El Model Builder en ArcGIS y en QGIS pues proporciona un lenguaje de programación visual para crear una secuencia de tareas de geoproceso, ¿cierto? Python proporciona un lenguaje de programación, en este caso basado en textos, para crear una secuencia de tareas de geoprocesamiento. El código de Python puede ejecutarse en la ventana de Python directamente en ArcGIS o directamente en QGIS, ¿vale? En este caso, la secuencia de comandos van a estar con archivos .py, por lo general consiste en un código más complejo, puede ser directamente dentro del sistema operativo, se puede usar Python o desde la herramienta del script, ¿vale? Pero no se preocupen, ya vamos a hacer toda esa información desde cero. Tanto los modelos como las secuencias de comandos funcionan como herramientas dentro de su procesamiento. Los modelos se pueden convertir en un script, pero los scripts no se pueden convertir en un modelo, ¿ok? Convertir en este caso un modelo en un script es una buena manera de empezar a comenzar a realizar scripts directamente en Python. Entonces, en ese sentido, vamos a llevar esta información que acabamos de leer, ¿cierto? Directamente a un proyecto nuevo en QGIS, ¿ok? Vamos a iniciar en este caso a un proyecto nuevo en QGIS, donde vamos a revisar cada uno de los elementos que nos entrega en este caso un código. Voy a crear acá un proyectito nuevo, ¿cierto? Y quiero en este caso que veamos el primer acercamiento a lo que es la consola de Python. En este caso, todos los software cuando vienen por defecto, ustedes van a tener en este caso esta consolita. Se puede encontrar dentro del icono con el logo de Python. Ya es parte del núcleo central de QGIS. Después de las versiones 3.0, 3.0, sí, ustedes la pueden ver sin ningún inconveniente. ¿Ok? Eh, y allí es donde nosotros vamos a ejecutar. Realmente esta consola funciona ya como, inclusive como un IDE, que básicamente es un entorno de desarrollo, es donde uno puede crear y ejecutar código sin problema. Entonces, por ejemplo, Python ya tiene puesto una calculadora por defecto, ¿cierto? Y una manera fácil de decirles es preguntarle a la consola 2 más 2 es igual a qué. Python ya genera en este caso una respuesta, ¿cierto? 5 más 7 igual a, ¿vale? Ya tenemos en este caso una respuesta directa por consola, como si estuviéramos en CMD, como si actualizáramos Python, como si estuviéramos en un entorno tipo Jupyter Notebook, como si estuviéramos en un Visual Studio Code, como si estuviéramos en cualquier entorno, en este caso de trabajo con información.
La diferencia es que pues aquí no tengo que hacer conexiones directamente con herramientas de QGIS porque ya están en cierta manera, eh, digamos que dispuestas para poder utilizarla. Solamente tocaría enfocarnos en el tema de hacerlas. Entonces, para poder primero hablarles a ustedes en qué consiste este tema de los modelos, ¿cierto? Y en este tema de lo que es el procesamiento, pues vamos a hacer algo sencillo y es simplemente abrir una base cartográfica, perdón, abrir una base cartográfica, abrir una base cartográfica y en la base cartográfica vamos a ubicar un sitio en el mundo que nosotros querramos, ¿vale? Simplemente vamos a hacer la construcción de un elemento vectorial porque la herramienta más fácil de utilizar dentro del geoproceso es el buffer, ¿cierto? Que es el área de influencia, ese círculo o esa área que se presenta a través de las figuras geométricas. En programación es fácil porque solamente necesitamos la capa de entrada y el área de influencia y otros parámetros adicionales, pero es un muy buen punto de partida para empezar a trabajar con estos datos. Entonces, en ese sentido, me voy a dirigir aquí voy a crear aquí una carpetita del GeoTaller. Voy a crear por acá en C, esta vera y voy a colocar aquí una carpetita que se llame GeoTaller, ¿vale? 10.geotaller, GeoTaller, Python, ¿listo? Fíjense que aquí creé en este caso mi carpetita, voy a enlazar mi carpeta y dentro de mi carpeta en este caso voy a realizar un proceso de construcción normal de un archivo de tipo punto. Como si lo estuviéramos trabajando, simplemente voy a colocar el sistema de referencia de coordenadas del punto, nueva, y voy a colocar acá tipo de geometría punto, y aquí voy a colocar como si fuera un sistema de tipo punto, ¿listo? Colocar acá puntos, guión bajo, geotaller. No he hecho nada raro, realmente. Aquí voy a colocar un sistema de coordenadas proyectado, y no le he puesto ni siquiera, en este caso, ninguna tabla atributiva. El elemento se encuentra vacío, voy a cambiar mi sistema de referencia, ya que es el de la capa, el 9377, para poder colocar cualquier punto en este caso, y simplemente voy a iniciar, en este caso, edición, y voy a empezar a agregar puntos. ¿Listo? Voy a agregar un par de puntos por acá. Ahora, voy a parar en este caso edición. ¿Sí? Y ahora sí vamos a proceder en este caso, ¿a qué? A realizar el proceso de construcción inicialmente con el constructor de procesos o con el modelador de procesos, ¿cierto? Resulta que QGIS, al igual que ArcGIS, en la parte de procesos, tiene un diseñador de modelos, ¿cierto? En ArcGIS, pues se conoce como Model Builder, ¿cierto? En QGIS, pues es un constructor o diseñador de modelos. Básicamente, en este caso, esto es programación, pero enfocada 100% a la parte visual, ¿cierto? Por eso uno no necesita ser programador ni tener conceptos bases para poder automatizar un proceso directamente en QGIS. Sin embargo, sí podemos llevar la información que nosotros generemos acá directamente a un script de programación. Entonces, realmente nosotros tenemos múltiples ayudas directamente hablando en estos elementos que ustedes ven acá, porque tenemos unos parámetros, en este caso, que básicamente se pueden estar asociando a unas cajitas de información a los cuales le vamos a colocar información especial. Por ejemplo, yo quiero usar una capa raster, pues coloco aquí capa raster. Si quiero usar una capa vectorial, pues puedo en este caso colocar una información vectorial. Por ejemplo, en este caso, no le voy a colocar a raster en este caso el elemento, dice cualquier tipo de geometría, voy a dar a aceptar, me pide una descripción, simplemente, bueno, a colocarle acá influencia. ¿Ya? Y acá pues tengo una herramienta, ¿vale? Y esta herramienta pues básicamente va a tener, es un elemento vectorial que yo le voy a poder poner más adelante para que se pueda ejecutar en este caso el proceso, ¿vale? De esa manera pues nosotros, aparte de tener unos elementos, ¿cierto? También tenemos unas herramientas de ejecución. Estos son los algoritmos en este caso de ejecución.
Esos algoritmos básicamente van a responder como ya unas herramientas prediseñadas a través de diferentes librerías. Por lo menos librerías como GEDAL, GRASS, otras librerías de información de datos como pandas, geopandas, ¿cierto? Pero pues como ya tenemos instalado QGIS por default, pues estas herramientas simplemente van a actuar como estos accesos que ustedes ven acá, ¿cierto? Entonces al arrastrarla, pues automáticamente él me dice, Carlos, mira, tenemos aquí el buffer, tenemos en este caso, vamos a usar un parámetro de entrada que va a ser influencia, vamos a tener una distancia y tenemos todas las aplicaciones, ¿cierto? Al darle a aceptar, ¿qué pasa? Se genera una conexión. Si lo ven bastante similar o parecido en este caso a lo que desarrollamos nosotros, que básicamente esta representación algorítmica, serie de pasos, en este caso estructurados, va tomando en este caso funciones, ¿cierto? Tenemos un parámetro de entrada, vamos a colocar este parámetro de influencia, algunos parámetros, y acá, modelo final, vamos a colocar una salida del algoritmo, ¿vale? Esto importa bastante, chicos. En este caso, estos parámetros de entrada y estos parámetros de salida importan bastante porque es donde nosotros podemos volver, en este caso, un ejemplo, modelo de salida, en este caso podemos introducir que va a ser influencia o área de influencia, ¿cierto? O en este caso, si ustedes se dan cuenta, se me creó ya el elemento de salida. Vamos a darle acá, vamos a coger este elemento, vamos a borrarlo con un error que se genera, que es programación netamente con base en modelos. Sin embargo, si ustedes ven acá, este elemento que ustedes encuentran en pantalla se puede estar exportando como que se puede estar exportando realmente como un código, ¿cierto? Y aquí es donde yo quiero empezar a mostrarles porque la verdadera utilidad y versatilidad de los sistemas de información geográfica yace en esto, ¿cierto? En el código. Y no es difícil de entenderlo, simplemente tiene una lógica. Por ejemplo, siempre que nosotros utilizamos Python para este proceso, lo que nosotros hacemos es básicamente importar los núcleos o importar las herramientas que nosotros estamos utilizando. Hagamos un símil. Estamos usando nuestra calculadora científica en la universidad. Necesitamos adecuar la calculadora para que me genere cierto tipo de operaciones, ¿cierto? Entonces, no quiero la información en grados, sino quiero la información en radianes. Entonces nosotros tenemos que hacer una estructuración, llamar un módulo o cambiar la configuración base para que se pueda ejecutar, ¿cierto? Básicamente nosotros hacemos directamente esto en Python. Nosotros nos llamamos todas las herramientas porque saturaríamos realmente y consumiríamos mucha memoria, ya que Python es un lenguaje interpretativo, o sea, él va interpretando y ejecutando, ¿cierto? Él no compila información. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos importando en este caso los módulos que nosotros utilizamos y si se dan cuenta, estos elementos ya tienen una manera de escribir. Es lo que vamos a llamar como sintaxis, ¿cierto? Y ya hay en este caso una documentación dentro de ellos. Entonces, fíjense que todos los elementos aparecen con QGS. Processing, QGS Processing Algoritmo, QGS Processing Multistage Feedback, QGS Processing Parámetros Vector Layer, ¿cierto? Todos los elementos que nosotros utilizamos tan sencillos para hacer un buffer, pues los tenemos que importar. Sin embargo, como este proceso se está haciendo de una manera automática, ¿cierto? Pues hay algunos elementos que ni siquiera vamos a utilizar, pero es para que ustedes tengan en cuenta que para ejecutar algún tipo de algoritmo necesitamos primero importar información. ¿Listo? Segundo, como es automático, él simplemente lo que hace es definir una clase, un elemento con una estructura jerárquica mayor, ¿cierto? Hagan de cuenta que apartan una parte, en este caso, del sistema para poder ejecutar. Es una clase como tal, un modelo de algoritmo. Y esto que ustedes ven son simplemente unas funciones que él utiliza, ¿vale?
Esto es importante en este caso, pues simplemente los parámetros del buffer, aquí le damos aspectos de salida y pues esto lo crea por defecto, ¿vale? Él lo crea ya por defecto porque ya viene preprogramado, ya viene preinstalado, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ahora construir esos mismos algoritmos que ustedes ven en pantalla directamente en la consola de nosotros, ¿cierto? Entonces, regálame un segundito. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer la construcción en este caso y a darle descartar. Vamos a hacer el proceso ahora de construcción de esa herramienta buffer que le pusimos aquí a las coordenadas que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Pero ejecutémoslo directamente dentro del script. Entonces, dentro de la consola de Python, ¿cierto? Al agregar la consola vamos a mostrar el editor, aquí es donde vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues, como les dije, vamos a importar primero los elementos. Yo ya que tengo acá unos elementos que voy a copiar y voy a pegar, y voy a revisar en este caso. Fíjense, desde el procesamiento de QGIS vamos a importar todos los elementos que se ejecuten, ¿cierto? Listo. Ahí digamos que, como estoy trabajando con datos vectoriales, simplemente lo que hice fue, digamos, activar todos los módulos, en este caso de procesamiento. ¿Listo? Sin embargo, falta ahora buscar en este caso cuáles son los parámetros que tiene la herramienta. Recuerden, QGIS trabaja directamente con Python algunas cosas, ¿cierto? Pero por lo menos en el caso de los procesos, si yo coloco aquí en este caso caja de herramientas y busco buffer, y aquí en avanzado le doy copiar como comando de Python, ¿cierto? Y me vengo acá y pego, pues él me va a copiar en este caso las propiedades que nosotros necesitamos para activar la herramienta, ¿cierto? Entonces me dice el processing.run, ¿cierto? Aquí voy a bajar este diccionario. Me aparece una variable de entrada, me aparece en este caso una distancia, me aparecen todos los elementos, segmentos, la capa final, o sea, bueno, aquí hice el enter donde no debía, enter, capa style, job styles, ¿cierto? En este caso, algunos parámetros que ya vienen por default con la herramienta, ¿cierto? Y en este caso, un elemento de salida, ¿cierto? Estos elementos que ustedes ven acá son los elementos o los argumentos básicos o necesarios que necesitan en este caso la información. Sin embargo, uno generalmente no usa todos, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, este de MCAP Styles, eh, nosotros no lo usamos, ¿cierto? Nosotros usamos en este caso la entrada, la distancia, ¿cierto? Es más, y la salida. No necesitamos enfocarnos más. Pero bueno, digamos el número de segmentos para acercarlos más a círculos es un parámetro. De resto, pues dejemos todos estos elementos por fuera, ¿vale? Por fuera en este caso del diccionario de información que nosotros estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, fíjense que este elemento ya me está tomando una capa de entrada y es básicamente este mismo elemento que yo copié el día de ayer. Perdón, apenas empecé. Es Carlos Tavera, 10 GeoTaller, PyQGIS, en este caso, puntos de GeoTaller. Es la capa con la extensión, ¿cierto? Lo chévere de Python es que ustedes pueden almacenar en este caso esta información en variables. Entonces yo puedo simplemente cortar la información y decirle, en este caso, control X, entrada. Listo, y tengo que crear entonces mi variable de entrada, porque pues es una variable que no existe realmente, ¿cierto? Entrada, vamos a hacer una asignación en este caso de dónde se encuentra la información, y aquí vamos a colocar la ruta que nosotros estamos manejando, ¿cierto? Carlos, de esta manera yo solamente voy a cambiar la ruta aquí para volver a ejecutar la herramienta que estoy haciendo. Entonces voy a colocar R para darle en este caso un prefijo de ruta row para que no vea en este caso estos parámetros como parámetros, pues estos parámetros están bien.
Pero generalmente cuando uno copia y pega la ruta, le va a aparecer con otro tipo de, digamos, como de barras. Por ejemplo, miremos este caso. Si yo accedo en este caso, me estoy dirigiendo a la carpeta del curso. Aquí tengo mi archivo con extensión eh, de, perdón, mi extensión es CHP. Este archivo lo está leyendo en este caso con extensión CHP. Le voy a dar aquí clic derecho con chip sostenido y le voy a dar copiar como ruta de acceso. Me lo voy a traer directamente al código y lo voy a pegar. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí apareció esta misma ruta. Listo, chicos, creo que tuvimos un pequeño percance. Creo que ya está en este caso solucionado, ¿vale? Vamos a ver el tiempo de respuesta. Esperemos un momentico. Ya vamos a esperar, tranquilos. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor? Que todo esté en orden. Listo, perfecto. Bueno, entonces, bueno, todo el material y todo el código que nosotros estamos construyendo, no se preocupen, se los vamos a pasar, en este caso, en el grupo de WhatsApp hay un link de Drive donde podemos acceder a toda la información de este geotaller, ¿vale? Entonces, vamos a volver a continuar, ¿listo? Aquí tenemos en este caso otra variable que creé como distancia y simplemente lo que le estoy diciendo es la distancia que quiero. Como tengo un sistema de coordenadas proyectado, pues básicamente voy a trabajar en metros. Quiero hacer primero una proyección cada 1000 metros, por ejemplo. Y aquí dentro del parámetro de distancia, pues simplemente le voy a colocar ese el nombre de la variable. Carlos, ¿por qué estás haciendo eso? Para que ustedes en este caso entiendan que yo puedo cambiar las rutas o puedo cambiar los elementos, ¿sí? Ahora creemos en este caso un parámetro de salida, ¿cierto? Un output, que no sea en este caso un elemento temporal, ¿cierto? Porque nos interesa en este caso que la salida se encuentre dentro de nuestro ordenador, que haya un parámetro real. Entonces ubiquemos en este caso la misma rutita que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Y le vamos a colocar, por ejemplo, influencia punto .sh. ¿Listo? En este caso estamos trabajando con comillas dobles. Básicamente me va a almacenar en la misma ruta, en la misma casilla, pero me va a colocar un nombre totalmente diferente, ¿ok? Antes de la letra R. Y aquí en el elemento de salida, perdón, en el elemento output, que ya es el nombre de la herramienta, simplemente vamos a colocar la salida, ¿ok? Carlos, yo, ¿cómo sé o cómo coloco en este caso input, distance, segments en la herramienta? Chicos, esto ya es la documentación de las herramientas que nosotros utilizamos. Ya es revisar de qué manera están puestas los argumentos para cada uno de los elementos. Por elementos, yo aquí estoy usando el procesamiento RAM, estoy usando el sistema buffer, que es la herramienta, como primer parámetro, ¿cierto? Segundo parámetro es un diccionario de información y dentro de ese diccionario, estos elementos que ustedes ven como input, instance, segment, output, ya vienen, en este caso, estipulados dentro del código fuente que nosotros vamos a aplicar. Entonces, este tipo de cositas sí se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque digamos que es lo que nos permite que el código funcione de manera correcta. ¿Ok? Listo. ¿Qué queremos hacer ahora? Nosotros aquí ejecutamos un procesamiento. Sin embargo, sin embargo, si nosotros quisiéramos poder visualizar la información en pantalla, pues básicamente lo que podríamos hacer es utilizar otro tipo de herramientas de funciones que me muestren en este caso
la información. Por ejemplo, aquí hay una función que se llama itFaceAppVectorLayers, ¿cierto? Que básicamente lo que me va a permitir es agregar vectores directamente a la capa, ¿cierto? ¿Qué voy a agregar en este caso? Eh, la capa de salida, ¿cierto? El resultado que saqué en este caso allí. Importante en este caso, si quiero almacenar toda esta herramienta, obviamente dentro de una variable, voy a colocarle como dicen un sacar resultado, control C, voy a colocar por acá, control P, igual y ya está, ¿vale? No se preocupen por eso. Resultado, simplemente aquí lo que estamos accediendo es al parámetro de salida. Si quieren, yo puedo quitar esto y simplemente dejar, en este caso, el output, que es la salida o la salida a la que yo quiero agregar. Es eso, básicamente. ¿Listo? Chicos, este print finalizado es una respuesta por consola, que yo se la pongo porque si ejecuto el código, ya sé que el código llegó directamente a la línea 17, ¿cierto? Y ya tendría que ver qué es lo que sucede, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar, vamos a ver qué pasa. Si no genera respuesta, pues corregimos errores. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí generó en este caso, ¿qué? Un finalizado. ¿Aquí qué pasó? Me generó un buffer, me generó una información. Si yo me acerco directamente a los puntos, bueno, voy a colocar aquí el link satélite, ¿no? Fíjense que aquí tengo una área de influencia, ¿cierto? Del punto en este caso que yo puse inicialmente, que se encuentra acá. ¿Cuánto se demoró ejecutando la herramienta? Menos, muchísimo tiempo menos, que si la hubiera ejecutado de manera manual, porque la ejecuté fue a través de la línea de código. Ahora, aquí viene realmente lo interesante. Por ejemplo, Carlos, existe la posibilidad de que nosotros, bueno, antes de eso, miremos aquí en GeoTaller, fíjense que dice influencia, ¿vale? Me crea un elemento directamente en consola, ¿cierto? Y aquí viene realmente lo interesante. Carlos, existe la manera de poder volver a repetir, en este caso, este ciclo que ustedes ven en pantalla, este elemento, este código, pero que me genere múltiples respuestas y que variemos las propiedades de distancia, sí, sí lo podemos hacer. Las veces que queramos. Empieza un proceso de automatización de la información. Aquí simplemente fue tan sencillo como ejecutar una herramienta y ya está. Pero ¿qué pasa si nosotros necesitáramos colocar la herramienta muchas veces? O sea, que necesitáramos, no sé, hacer un área de influencia cada 100 metros, cada kilómetro, en fin, o que necesitáramos enfocarnos en el uso de una herramienta de manera tan repetitiva y tan constante que pudiéramos generar realmente ese proceso de automatización. Entonces, hagamos el ejercicio. Llevemos en este caso este proceso a un nuevo nivel y es ejecutar múltiples acciones, ¿cierto? Para poder ver en este caso todos los elementos que se encuentran directamente en las coordenadas que nosotros estamos poniendo como áreas de influencia. ¿Listo? Para eso tenemos que hablar directamente de qué, de lo que se conocen como los ciclos. En Python manejamos en este caso un ciclo for, un ciclo while. Un ciclo for, básicamente, uno le dice la cantidad de vueltas o de repeticiones que se generen. Un ciclo while se va a generar, en este caso, siempre y cuando se cumpla una condición. En el momento en que la condición se deje de cumplir, pues el ciclo se rompe y ya está, ¿cierto? Los dos ciclos funcionan, son muy buenos para diferentes tipos de herramientas, pero generalmente en los ciclos nosotros vemos es, digamos, una mayor predominancia del ciclo for, que es la cantidad de funciones que uno quiere que se repita. Sin embargo, como les digo, ambos son utilizados por toda la comunidad, en este caso de programadores que nosotros tenemos. Aquí voy a crear un nuevo elemento, ¿cierto? Me voy a llamar, para no volver a copiar todo este sector que nosotros tenemos, pues simplemente voy a volver a importar los módulos, ¿vale? En este caso, voy a importar el módulo de procesamiento. Vamos a colocar la información de la ruta existente, ¿cierto? Para que ustedes vean acá. Y acá vamos a crear en este caso una ruta
del nuevo buffer. O sea, no le vamos a dar todavía un nombre al archivo. Voy a cerrar esto por acá para que ustedes lo vean mejor. No voy a cerrar en este caso, ¿cierto? Digamos, no voy a encasillar la información a un archivo, ¿cierto? No quiero que este archivo influya, entonces voy a crear en este caso una ruta de salida hasta la carpeta que contiene la información, ¿cierto? Porque dentro de esa carpeta que contiene la información es donde vamos a empezar a almacenar toda la información que se vaya a crear. Y aquí es donde viene el tema de los ciclos. Chicos, aquí ya estamos trabajando con el dato de entrada, que es eso. El ciclo básicamente es esa estructura iterativa o esa estructura que me va a permitir ejecutar una acción más de una vez, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá un ciclo for. Todos los ciclos tienen en este caso variables independientes y dependientes, ¿vale? Y generalmente los ciclos se empiezan con una variable independiente, por lo menos, distancia. ¿Qué es una variable independiente? Es una variable en este caso que no tiene una información fija de información. Por ejemplo, esta variable entrada, ya sabemos que tiene mi información fija, ¿cierto? Esta variable salida, ya sabemos que tiene mi información fija. Pero esta variable distancia no sabemos qué información puede tener múltiples tipos de información. Entonces voy a colocar dentro, esto es una función y esto es un rango, porque vamos a cambiar en este caso la función distancia. El parámetro que habíamos visto en este caso como distancia es lo que nosotros necesitamos empezar a alterar, ¿ya? Entonces en ese sentido, en un rango de 1000 hasta 1000, 2000, hasta 10.000, porque estamos hablando de metros, estamos trabajando con unidades de metros, 1, 2, 3, y vamos a irnos cada 1000 metros, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una variable distancia dentro de un rango que vamos a empezar a ejecutar cada 1000 metros, 1000, 2000, 3000, hasta llegar a 10.000 y nos vamos a ir cada 1000 metros. Vamos a ejecutar los siguientes dos puntos. En este caso se me activa algo que conocemos como indentación, un pequeño espacio dentro del código de programación para decirme que lo siguiente que voy a escribir va a estar directamente relacionado con este código, ¿cierto? Listo. En ese sentido, vamos a hacer algo. Vamos, ahí ya podríamos ejecutar directamente el código que nosotros queremos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la variable distancia, en este caso, ya está variando, ya está cambiando, ¿cierto? Entonces, si yo tomo en este caso este resultado, control C, y lo pongo dentro de mi ciclo de información, aquí tenemos que hacer que todo tenga la indentación para que no haya ningún problema. Entonces, dentro de este ciclo va a cambiar la variable de distancia. Esta variable que ustedes ven acá, ¿cierto? Es la que va a variar en este caso, ¿vale? Entonces, fíjense, tenemos un resultado, procesamiento, tenemos un dato de entrada, que es este elemento que se encuentra acá ya puesto, tenemos la distancia. Esta distancia, como es una variable independiente, durante un ciclo, eso lo vamos a ver más con más detalle. El primer ciclo va a valer en este caso 1000 metros, ¿cierto? Se va a ejecutar toda la herramienta. Después, el segundo ciclo va a valer en este caso 2000, 3000, 4000, así hasta llegar en este caso a los 10.000 metros. Esto es una manera de iterar la información. Tenemos exactamente los mismos parámetros que pusimos dentro de la información. Sin embargo, chicos, sin embargo, en este caso, nosotros no tenemos todavía la variable de salida como una variable dinámica, ¿cierto? Esta variable de salida que nosotros tenemos acá es una variable que está fija y necesitamos, en cierta manera, colocarle información adicional, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener que realizar lo siguiente. Vamos a decir que nuestra variable de salida va a ser nuestro elemento, ustedes ven acá, más el elemento de distancia. ¿Listo? Entonces vamos a crear el nombre del archivo por la distancia actual. Es decir, dentro del ciclo, yo puedo colocar, antes de ejecutar la herramienta, yo puedo colocar, por ejemplo, ruta salida, ruta-salida.
Y en este caso, esta ruta salida va a ser el parámetro de salida hasta la carpeta que nosotros estamos utilizando, hasta la carpeta, más y otra información adicional, ¿cierto? Más otra información adicional. Por ejemplo, podemos darle un formato de distancia. O sea, podemos tomar en este caso la información que se encuentra acá y colocarla directamente como un nuevo formato de información. Como les digo, estas son pequeñas funciones que son básicas que tenemos que empezar a aprender, pero básicamente eso es lo que nos está diciendo el código. ¿Listo? Esta ruta de salida en este caso, ¿cierto? Ya la podemos utilizar directamente en nuestro parámetro de salida, ¿cierto? Ya la podemos usar realmente acá. Pero adicional a eso, ¿cierto? Nosotros podemos hacer que la información tenga el número de la distancia en formato de tipo texto. O sea, necesitamos realizar un proceso de concatenación con una función que me va a convertir ese dato de tipo numérico, ¿cierto? Distancia, distancia, distancia. Ese formato de tipo numérico que nosotros estamos ejecutando en el ciclo para que se agregue directamente al archivo como tal. ¿Listo? Ya con esto cerramos el elemento, simplemente ahora dentro de la misma información podemos crear un par de condicionalidades, ¿cierto? Que es básicamente podemos decir que si el resultado, en este caso es un resultado dentro de la salida, que es un buffer, pues podemos agregarlo directamente, ¿cierto? De lo contrario, pues podemos cargar o, digamos, generar un error. Entonces, fíjense que aquí lo que quiero hacer es lo siguiente. Establecer un elemento if, es decir, un camino dentro del algoritmo, y le puedo decir, hey, Carlos, en este caso, si el resultado va, en este caso, itFace.addVectorLayers, cierta información, en este caso, es salida, es un buffer que tiene distancia en metros, pues agrégamelo a la información del panel de capas, y si no tengo algún problema, pues, en este caso, error, en este caso, al crear la capa de buffer en metros. ¿Listo? Vamos a ejecutar en este caso la acción, vamos a ver qué pasa en la carpeta de Windows, vamos a ver qué pasa en la consola, vamos a ver qué pasa en el panel de capas. ¿Ok? Entonces, en la consola, finalizado, quiere decir que el código ya pasó hasta la línea 23. ¿Listo? Dentro del Windows, ¿qué pasó en este caso? Donde guardé el modo actualizado. Creo que los tengo como elementos temporales. Bueno, ya revisamos dónde lo guardamos. Ahora, ¿qué pasó en el panel de capas? Hice la misma estructura iterativa, ¿cierto? Pero estoy variando ahora, en este caso es la información tan sencilla, en este caso tan sencilla como la distancia, dentro de un proceso de automatización. Al final, ¿qué quedó o qué generó? Para todas las coordenadas que yo creé inicialmente en este GeoTaller, ¿cierto? Se me crearon estos elementos que ustedes dicen aquí, buffer. ¿Ven? Entonces aquí, en este caso, para este elemento se me creó, para este elemento se me creó. ¿Y cuánto se demoró en hacerlo? Absolutamente nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue en este caso una automatización que yo creé a través de un script de programación. Ahora, ¿yo cómo almaceno en este caso este script de programación directamente en la consola? Pues simplemente voy a guardarlo como un elemento .py. Voy a darle en este caso guardar, lo voy a colocar directamente en la carpeta que acabé de crear. Python. Le voy a colocar acá buffer ciclos. ¿Listo? Y simplemente lo voy a guardar. ¿Listo? Dentro de la carpeta, obviamente, se me creó este elemento que ustedes ven acá. ¿Cierto? Una serie de instrucciones, un elemento con instrucciones que pueden ustedes revisar a través de un blog de notas, que pueden ustedes revisar a través, fíjense que fue exactamente lo mismo que pusimos. Y aquí simplemente lo que hacemos es reemplazar la ruta de nuestros elementos vectoriales. Me podemos reemplazar en este caso información en metros y podemos reemplazar un par de elementos que se encuentran allí. ¿Listo? Es el ejercicio más fácil para poder entenderlo. Si no lo entienden, pues no pasa nada, lo pueden ir practicando poco a poco, ¿cierto? De esta manera, fíjense que voy a volver a deshacer todos estos elementos. Quiero ver dónde los estamos guardando.
Bueno, los estamos guardando en la extensión .gpkg, 900, los guardé en una estructura gpkg o llevo package, en ese punto .prj. Aquí se me guardaron por fuera de la carpetita, chicos. Bien, ya, ya puedo, pues voy a borrarlos. Voy a cambiar la ruta para que esté dentro, ¿listo? Entonces voy a dirigir, voy a cambiar este elemento, eliminamos, voy a eliminar los archivos que se crearon, ¿sí ven? Los taller PyQuery 100, 200, 300, 400, fue el mismo nombre que nosotros le pusimos, ¿vale? Perfecto. Vamos a guardarlos aquí directamente, todo lo que hagamos en el taller lo voy a guardar en esta carpetita. Vamos a ver qué sucedió. Calidad, vamos a guardarlo por acá, vamos a actualizar por acá. Y como elemento, formato de distancia, aquí le podríamos cambiar el resultado a punto .shp, ¿sí? Para que ya sea un elemento vectorial. Vamos a ejecutar, vamos a ver dónde se están ejecutando. Es raro porque me está ejecutando esta acción por fuera de la carpeta. Todo el que está pasando, ya aquí a eliminar estos elementos, voy a eliminar estos elementos y me voy a dirigir aquí a la carpetita, voy a crear otra carpeta, en este caso, que se llame resultados, ¿ya? Y voy a tomar entonces ahora como base esta carpeta, ¿vale? Como un archivo de salida. A ver si lo que está haciendo es enviarme una carpeta antes, ¿vale? Entonces aquí simplemente lo que hice fue tomar la ruta, ¿sí ven? Resultados, voy a volver a tomar este elemento. Se supone que si me está tomando o me está guardando la información en una ruta antes, debería aparecer allí. Tendría que ver qué es lo que está pasando en este caso con este código. Aquí ya lo está generando. Sí, efectivamente lo está guardando una carpeta antes. ¿Ven? Tendríamos que ver eso. ¿Listo? Pero bueno, digamos, por ahora lo que me interesa es, en este caso, entrar a decirles a ustedes que pueden empezar a cambiar los parámetros que ustedes quieran, ¿cierto? Ya pueden empezar ustedes a guardar o a cambiar los parámetros que ustedes quieran, que si lo quiero en este caso, cada 100 metros, ¿cierto? Cada 100 metros hasta llegar a los 10.000 metros y nos vamos a ir cada 100 elementos. Simplemente podemos, cambiamos una pequeña línea, volvemos a ejecutar y fíjense la cantidad en este caso de resultados. Vamos a tener casi que 100 resultados trabajando de manera inmediata, ¿cierto? Hasta 1000 son 10, hasta 10.000 serían 100 elementos que nosotros estamos procesando, o sea, 100 áreas de influencias que nosotros estamos colocando en pantalla. ¿Ven? Como ustedes lo pueden observar, ¿cierto? Mire toda la cantidad de herramientas o de ejecución, pues,
intentando solamente cambiar un solo dato. Se combina todo este proceso de capas. Bueno, para aquí está arriba. Mm, bueno, coloqué solamente algunos para visualizarlos, ¿cierto? Pero pues fíjense que fue, digamos, un ejercicio bastante interesante, ¿listo? Para que ustedes vieran. Tengo 600, 400, 300, 200, el definido. ¿Listo? De esa manera podemos ir invirtiendo el proceso de visualización, pero ya tenemos los elementos acá, ¿cierto? ¿Cuántos shape hicimos o cuántos elementos en este package hicimos nosotros? Hicimos 100 elementos. ¿Cuánto nos demoramos haciéndolo? Menos de 30 segundos aproximadamente, ¿cierto? Y fíjense que acá, obviamente, los resultados también se ven. Bueno, a mí me gusta trabajar con esta extensión, chicos, de PKG, es una base de datos. O sea, lo hago es porque no me muestra diferentes extensiones, pero pues eso ya es una cuestión de gusto, ¿cierto? También pueden cambiarlo acá a MZ o entre otras cosas. Listo. Chicos, los leo, preguntas, dudas, inquietudes. Déjenme revisar. Bueno, ya saben que el material lo pueden conseguir directamente en el link del Drive, ¿vale? Para que repasen en este caso el taller. Bueno, Moisés en el modelo con la herramienta Buffer no me deja input. ¿Te refieres a esto, Moisés? Déjame dar esto por acá. ¿Te refieres a esto, diseñador de modelos, algoritmos Buffer? Colocar esto por acá, voy a seleccionar valor, voy a colocar acá punto SEO taller y colocar calidad del algoritmo. Perdón, aquí lo tenemos, ¿vale? Cambiar este elemento, capa temporal, ahí está, primera acá, dichos que otro todo, y luego, el valor de salida, de la capa temporal, mandamos al archivo, por acá, mueve, mueve, guardamos, aceptamos y ejecutamos. Listo. Aquí ya creamos en este caso el modelo, pero bueno, está generando
La versión, eso también depende de la versión que nosotros estemos trabajando, pero aquí estamos. Valor agregado, incremento, listo, aquí ya están, modelos. Aquí están, modelos. ¿Ves? Voy a visualizarlo. Va, listo. Bueno, chicos. Bueno, Diego nos dice cómo se ejecutaría el script para dejar organizados los resultados y no tener que hacerlo manualmente en QGIS. Bueno, Diego, realmente yo ya tengo una serie de scripts, ¿cierto? Elementos, y tú te das cuenta, te lo voy a dar aquí a abrir. Yo ya tengo una serie de scripts, por ejemplo, dispuestos para el tema del desarrollo de la acción que yo vaya a ejecutar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí en no sé, PyQGIS, tengo, digamos, en este caso, unos códigos establecidos ya para crear bases cartográficas, cargar capas, examinar vectores y capas, determinar los nombres de los campos, ¿cierto? Que nosotros le estemos colocando. Entonces, todo esto pues ya es una estructura interna que tú tienes que manejar. Por lo menos aquí tengo otros scripts para filtrar información, para crear elementos a partir de capas, ¿cierto? Ya son, o sea, ya hace parte entonces propiamente de las acciones que tú desarrolles de manera constante, ¿cierto? Mira, buffer con ciclos, ¿cierto? Cargar raster, crear curvas de nivel, ¿cierto? Entre otras cosas, cortar elementos con máscara. Tengo ya diferentes tipos de scripts. Por ejemplo, este script que tú ves acá es un script que usa varias librerías, usando NumPy, Pandas, Matplotlib, Kedal, pero trabaja directamente con un elemento de tipo raster, ¿cierto? Con un elemento raster y lo que me muestra en este caso es la construcción de un histograma para analizar información estadística, ¿ya? Entonces sería la manera en la que tú podrás trabajar. ¿Cómo se convierten las variables a parámetros para ejecutar el código como una herramienta Emerson? Bueno, realmente todo es a través de variables de información. Entonces, digamos, hay elementos, hay herramientas que ya vienen preestablecidas, como por ejemplo esta herramienta que nosotros vimos, que básicamente es la herramienta de ejecución, que dice processing.run, native buffer, ¿cierto? Y en este caso, hay variables en las que uno tiene que seguir una lógica de programación para poder almacenarlas. Por ejemplo, en este caso, yo pongo la entrada y a esto le asigno una ruta dentro de mi máquina, ¿cierto? Y pongo una variable, pongo la salida de información. Entonces, tú en este caso haces que los elementos con información dentro de, de tu máquina sean variables, pues tú puedes modificar esa variable a tu antojo utilizando las herramientas adecuadas directamente en Python, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues puedes empezar a convertir información de tu computador a parte de los scripts de programación. Creo que entendí bien tu pregunta, ¿no? A través de la variable y a partir de las rutas. Listo. Para el caso de las tareas rutinarias, como manejo los archivos, se podría hacer algo parecido con PyQGIS. Tengo 653 archivos para comparar la ubicación de vértices con otros 600. Sí, también lo podemos hacer a través, Francisco, también lo podemos hacer en este caso a través de un código, ¿vale? Bueno, Emilio nos dice, ¿se podría cuadrar el control topológico? Bueno, QGIS tiene una topología, pues herramientas de control topológico no tan automáticas en este caso como ARGIS, ¿cierto? Porque ARGIS ya trabaja con una base de datos interna. Sin embargo,
pues nosotros tenemos varias herramientas de topología en QGIS, como la herramienta Topology, que es parte de un complemento, o como un geoproceso que hace parte de la librería de edad, si no estoy mal, que se conoce en este caso como B.clean, si no estoy mal. Sí. Ah, bueno, pero no es una librería de grafos. En este caso, esta librería sí me permite automatizar elementos de topología, ¿cierto? Teniendo en este caso algunas asignaciones de algunas reglas de control, ¿vale? Eh, Funciona bien, pero hay que tener cuidado. Pero también podrías incluir en este caso este parámetro b.clean de GA, si te das cuenta, funciona también directamente como si fuera un código o una herramienta. Ven, acá. ¿Sí ves? Ya son parámetros en este caso de la herramienta. Y dice b.clean, ingresas los parámetros de entrada, el tipo, first flow. Ok. ¿Ven? De esta manera, pues podemos hacer la limpieza también de topología a través de códigos, ¿ok? Porque ya tenemos estructurada información. Bueno, Emerson nos dice cómo se hace con el Model Builder, donde se coloca la opción de parámetro para que se abra como una herramienta del código y esos parámetros sean una ruta para definir. Ah, ok, ya te entendí. Resulta que en este caso el constructor de modelos, ¿cierto? Pues trabaja directamente o con los datos que nosotros le pongamos o con cajitas de información. Esas cajitas de información son parámetros de entrada. Entonces, por ejemplo, si tú quieres trabajar con un elemento de tipo vectorial, un segundo por acá está, buscar el color capa vectorial, ¿cierto? Este elemento es un elemento, digamos, capa vectorial. Tipo de geometría, vamos a colocarle cualquier tipo de geometría, vamos a aceptar, ¿cierto? Vamos a darle, este elemento que tú ves acá es un elemento que no tiene información, es una cajita, es una estructura, es una variable vacía, ¿cierto? Ustedes cuando guarden el model builder, ustedes pueden cambiar el elemento que se encuentra dentro de, de este dato. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer el mismo ejercicio buffer y al ponerlo, pues yo a este elemento le voy a decir, hey, yo no quiero usar, fíjense, un dato de tipo valor, porque si me coloco un dato de tipo valor, va a trabajar directamente con los paneles de capas. Quiero trabajar con un valor precalculado, tengo que cuadrar en este caso, una expresión. Quiero generar una entrada de modelo, ¿cierto? Entonces aquí, como estamos generando una entrada vacía del modelo, ¿cierto? Le digo, sí, quiero que por ahora trabajemos con esa entrada del modelo y me genere en este caso un elemento de salida, ¿cierto? Un modelo, una salida del algoritmo, ¿cierto? O podemos en este caso usar un modelo de salida, ¿vale? Al darle a aceptar, ¿qué pasa? Este elemento que ustedes ven acá está vacío, está totalmente vacío. Si yo llego a ejecutar el model builder, pues me va a decir, hey, no se va a poder. Pero en este caso, cuando yo activo el model builder, yo puedo decir, vale, quiero en este caso que la información que se encuentra aquí dentro de la capa vectorial tenga alguno de los parámetros que estoy visualizando en pantalla, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues yo puedo, digamos, empezar a configurar estos elementos que se encuentran allí directamente dentro del model builder, ¿sí? Pero pues eso parte en este caso es del uso de la entrada del modelo que uno quiera o necesite. ¿Ve? Y puse puntos, y fíjense que se desconectó totalmente. Perfecto. Es la entrada del modelo. ¿Listo? Bueno, finalmente, última pregunta, chicos, para terminar. Se pueden hacer cálculos a partir de superficie raster, por ejemplo, evaluar volúmenes de almacenamiento en embalses. Uy, el ISER. Tu pregunta es una pregunta bastante interesante.
Ah, es que todo depende, ¿sabes? Porque es que en este caso necesitas una resolución muy fuerte del raster y él simplemente te va a dar es una interpolación entre el punto más alto y el punto más bajo, ¿sí? Aparte de eso, pues va a ser un barrido obviamente por cada uno de los contornos o de las cotas y te puede dar un estimado. Puede hacer cálculos a partir de superficies, raster. Por ejemplo, evaluar volúmenes para almacenamiento de bases. Pero por lo menos un embalse, si necesitarías un antes y un después. Sí, o sea, necesitarías una cota antes, porque realmente un embalse, hablando propiamente de lo que son los datos SAR, que son datos de apertura sintética o los modelos digitales de elevación, ¿cierto? Y en este caso son modelos que te entregan trabajo de superficie, por lo menos un ejemplo. Acá, yo como evalúo en este caso la columna de agua. La única manera de hacerlo es a través de un antes y un después de la información. Pero después de tener los dos insumos, pensaría que no tienes ningún problema en el momento de ejecutar el código para poder hallar o estimar esos volúmenes. ¿Listo? Eh, bueno, finalmente Diego dice para distancia en el rango podría ser... Ah, no. Ahí estarías empezando cada 10.000 metros hasta 100 metros desde -100. O sea, para calcularlo al revés. Yo nunca lo he hecho, pero inténtalo. Según la lógica, podría funcionar. Nos iríamos de atrás para adelante. Bueno, sería revisarlo. Nunca lo he hecho de esa manera, ¿vale? Bueno, chicos, antes de terminar, les quiero comentar a ustedes que el Centro de Altos Estudios en Geomática CAE, pues está impartiendo en este caso un curso de lo que se conoce como PyQGIS, en este caso, eh, construcción, programación en GIS con Python y PyQGIS, ¿vale? En este caso, este curso, pues tiene una duración de 20 horas, en un segundo, de una duración en este caso vamos a incluir varias cosas, en este caso el docente del curso voy a ser yo, y la idea en este caso es que para todas las personas inscritas en el día de hoy, pues van a tener un 50% de descuento para las personas que participan en este caso en cuanto a este curso. El objetivo de este curso en este caso es desarrollar habilidades que tengan los participantes en relación a los lenguajes de programación y a la información de los datos espaciales. Recuerden que la metodología en este caso van a ser clases en vivo, ¿cierto? Asesorías personalizadas, proyectos, entre otras cosas. El curso tiene un certificado, ¿cierto? Y van a tener acceso directamente a todas las clases pregrabadas, ¿verdad? Vamos a manejar en este caso lo que es Python, PyQGIS, QGIS y algunas librerías como son Pandas, GeoPandas y Google Earth Engine, ¿vale? Recuerden, el curso tiene una certificación y básicamente la estructura del curso va a ser revisando la parte de los fundamentos de Python y PyQGIS. Vamos a trabajar con el editor de texto de Python, de la ventana que vimos el día de hoy. Vamos a ver los diferentes tipos de datos como string, integer, float, lista, entre otras cosas. Vamos a ver las estructuras de control de condición. Vamos a ver estructuras de control, en este caso de iteración, como son los bucles, flujos de trabajo con Python. Vamos a ver librerías ya de Python para la organización de datos vectoriales y librerías para el geoprocesamiento de la información. ¿Ya? Finalmente, la creación de información a partir de líneas de código, edición directamente de la información de datos vectoriales, librerías de Python para la organización de datos raster, geoprocesamiento con eh, raster con Python y PyQGIS, funciones agregadas, automatización, entre otras cosas, ¿vale? En este caso, al final, pues vamos a tener un par de relaciones con tableros de control, con la librería Plotly y la creación de dashboard o tableros
de control. Recuerden, este curso es impartido 100% por parte del Centro de Altos Estudios en Geomática y nos puede seguir en este caso a través de las redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. ¿Ok? Entonces, bienvenidos a las personas que quieran participar. Recuerden el curso, si quieren tener más información acerca del curso, puede chatear directamente con nosotros y se le va a dar en este caso información acerca de los horarios y los precios que se están manejando como una promoción por el día de hoy, por el lanzamiento de este curso o este geotaller gratuito. Por otro lado, pues les quiero comentar, como soy el instructor directamente del geotaller, pues los invito a que me sigan directamente en las redes sociales. En este caso, me pueden ubicar a través de lo que se conoce como YouTube, Instagram y Facebook. Me pueden buscar como Ingenio Consultoría, ¿cierto? Quiero colocar acá Ingenio Consultoría. Me pueden identificar por el globito amarillo, ¿cierto? Me pueden seguir a través de YouTube o me pueden buscar a través de Facebook e Instagram, ¿vale? Este es el logo para que ustedes quieran, normalmente estoy subiendo información respecto al manejo de sistemas de información geográfica, ¿vale? Chicos, espero les haya gustado la clase, el taller del día de hoy. Recuerden las personas interesadas escribir de manera al interno para poder ver, digamos, los desarrollos que se van a ver en el curso de PyQGIS de programación aplicada ya propiamente en entorno GIS. Realmente hemos venido trabajando diferentes talleres a lo largo de estas semanas, ¿cierto? Y vamos a seguir trabajando talleres los días miércoles en horas de la mañana. ¿Listo? Dentro del curso, pues, como es PyQGIS, pues vamos a entablar la información directamente en un entorno de QGIS. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Chao, chao.